poco me sorprendió. Mira, a ese nivel, claro. Yo creo que, a ver, yo pienso que hemos tenido cambios sustantivos en nuestro país que han estado precedidos de algunos cambios legislativos que lo han favorecido. Entonces, el mejor ejemplo de que a veces necesitamos ser un poco más estrictos en incorporar la paridad son las normas que modificaron el sistema electoral y que requirieron que se incorporara un criterio de paridad para tener más candidatas en las listas. Candidata, no elegida, ojo con eso. Candidatas, no elegidas. Son las normas que se incorporaron en la reforma laboral, por ejemplo, que incorporan a las mujeres en los comités de negociación u otras similares, o los mismos cambios a la ley de partidos políticos que establecen incentivos económicos a la participación de mujeres. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si vamos a poder garantizar la paridad, la diversidad y, ojo, no solo de mujeres, de pueblos indígenas e independientes en un proceso tan fundamental como este, si no es amarrado de cambios legales. ¿Qué vamos a hacer para que nuestro sistema sea capaz de reaccionar Ya sin vamos que a entrar en tengamos que materia legislar? con respecto a eso, Claudia. También quiero saludar a Marcela Zúñiga. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, buenos días, muy ¿A ti- bien. ¿A ti tampoco te sorprendió, como decía la Claudia? La verdad que yo creo que a ninguna de las mujeres nos tomó por sorpresa. Y además también yo creo que tiene relación con que las mujeres que nos encontramos en la academia no solamente pertenecemos al derecho constitucional, sino que realmente tenemos que ampliar un poco más la mirada, sino que de hecho dentro del panel hablemos profesores que nos dedicamos a derecho internacional, derecho administrativo, derecho medioambiental. Sí. Entonces el debate también tiene que ampliar un poco la mirada a esas otras ramas del derecho público que también van a intervenir en el debate. Entonces como por ese lado me sorprendió que solo existan los constitucionalistas y estemos dejando fuera estas otras ramas del derecho público. Andrea Iñiguez también está con nosotros. Hola, ¿qué Bueno, tal? con esta misma mirada un poco, porque la verdad es que uno da por sentado temas que no debería aceptar nomás. ¿Qué te pasó a ti con esta publicación primero? Y después entramos en materia constitucional, que es lo que queremos conversar con ustedes. Ya, oye, yo les agradezco por la invitación y estar con colegas también que se dedican a estos temas. Yo tengo una mirada distinta a mis colegas acá del tema y de ustedes. Ya. La verdad A es ver. que a mí, sinceramente, esta situación que se dio con el Diario Financiero de tener a estos 10 abogados constitucionalistas, a mí personalmente me da lo mismo. ¿No te importó? No, mira. y sabes, te voy a decir ¿Por por qué? qué no me importó. Porque a mí lo que me importa en un diario, ya sea el Diario Financiero, ustedes acá u otra publicación, me interesa más la diversidad de pensamiento que la diversidad De género. de género. ¿Ah? Entonces, yo en esa publicación que vi colegas que tienen posturas muy distintas sobre la Constitución. ¿Ya? Está Jaime Baza, está, a ver, perdón, otros más. Perdona, en Couso, este momento, Baza, están todos a los- muchos de sí, ellos sí. los conozco, si yo a muchos de ellos los conozco, he estado en seminarios con ellos, ¿Y tú crees profesores que las posturas muy diferentes agradables. estaban Sí, puestas ahí? yo creo que no todas, ¿ah? Ya. Yo creo que no todas. Yo creo que no todas porque falta algunas posturas que a medida que se desarrolle este panel voy a decir cuáles las que me parece que yo estoy echando de menos en el debate y por eso estoy muy agradecida que me hayan invitado al canal de todos los chilenos. Por eso es que a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es ver diversidad de pensamiento. Si yo hubiera visto 10 personas que piensan como Jaime Baza o 10 personas que piensan como José Francisco García o 10 personas que piensan como el profesor Soto, que no me acuerdo, me va a perdonar en este momento el nombre, Sebastián si yo veo a 10 personas que piensan igual, ahí yo digo, no, esto le falta diversidad. Pero le falta diversidad. Lo importante, me parece a mí, en esta discusión es la diversidad de pensamiento y no la diversidad, ya sea de raza, Pero igual, de género es una o cosa, la de... igual algo pasó porque el Diario Financiero después reguló y publicó... Yo no los soy sigui- editora del Diario No, Financiero, no sé por qué ellos lo salieron Pero mira, a decir, ahí yo está. estoy dando Mira, mi mira, opinión. Expertas Sí, sí, la leí. constitucionalistas lanzan Sí. grupos para visibilizar su trabajo. Ya, pero Claro. igual lo que plantea Andrea es interesante y abre la discusión, porque naturalmente uno podría pensar, bueno, ¿es hoy día aceptable el estándar donde solo hombres van a discutir sobre este tema? Aun cuando haya ahí un espectro ideológico o de pensamiento amplio, ¿se puede hacer una nueva constitución sin más de la mitad del país presente? Yo ¿Qué creo creen? que O sea, incluso Bárbara. esto abre hasta otros debates, como muy bien decía Claudio anteriormente. Hoy día estamos pensando no solo en una representatividad mayor. Si vamos a construir una constitución que tiene que ser un piso mínimo para que todos podamos vivir un país mejor y las demandas hoy día que la gente tiene en la calle sean escuchadas, para que podamos reformar las normas, las reglas del juego que constituyen una constitución para poder hacer los cambios que necesitamos, evidentemente vamos a necesitar voces nuevas. Vamos a necesitar las voces que nunca han sido escuchadas o que han sido dejados de lado. Estamos hablando de personas en situación de discapacidad, personas que pertenecen a pueblos originarios que constituyen hoy día el 12% de la población, o las personas que son de la diversidad sexual. Bueno, y además las mujeres, o sea, aquí estamos hablando de una cuestión de justicia. Las mujeres somos más del 50% de la población. Sin embargo, aparecemos en ese reportaje, bueno, en cero, y me pregunto yo, ¿vamos a hacer una constitución
donde no estemos todos representados en la medida en que lo merecemos. Y esa convención, Claudia, debería ser una convención, ya entrando en materia del tiro. Al tiro. Tú que conoces los constitucionalistas, o sea, los convención asambleístas. constituyente o mixta. Yo Hablando de los beneficios de no, los por pros y los contras de cada supuesto. uno. Yo voy a contestar esa pregunta, pero no quiero saltarme la previa. Dale. Porque yo creo que tenemos una falsa dicotomía, un falso, con respeto, Andrea, no, Por supuesto. yo creo que pensar que la diversidad de opiniones se opone a la diversidad de género es un error. Las mujeres todas pensamos distintos, no hay una única representación de las mujeres. Hay mujeres que son de derecha, hay mujeres que son de izquierda, hay mujeres que son de centro, igual que los varones que estaban ahí convocados y que a todos mis colegas los respeto y los admiro. Mi inquietud es que no se pueda representar a las mujeres ahí. Y yo creo que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es imaginarnos qué pasaría si este proceso constitucional se hiciera sin mujeres. Esto es ¿Qué por hábito, mirada se pero eso es por perdería? hábito Claro. porque uno está habituado a que quienes han determinado o dominado, si tú quieres, el discurso, por ejemplo, constitucional en Chile, son hombres, son penalistas, son constitucionalistas, son los mismos como que uno ve siempre, ¿no? Los que vienen hace años diciéndonos más o menos para dónde tiene que transitar el camino en materia constitucional. ¿Es por el hábito, por el uso, por falta de creatividad de buscar nuevas voces? ¿Por qué crees tú que se llega a eso? Hay estudios interesantes de las feministas que se refieren a cómo se integra el poder, ¿no? Cuáles son los mecanismos a través de los cuales tú vas privilegiando o generando que ciertas personas lleguen a otros espacios y no. Y hay diferentes cosas. Tú podrías decir, bueno, ¿cómo es que los periodistas marcan quiénes van a llegar? Bueno, yo le pregunto a, por ejemplo, el partido político, yo le pregunto a la universidad. Y en la universidad, ¿a quién le pregunto? ¿Le pido o no le pido que me dé además el antecedente que haya mujeres? ¿Le pido o no le pido que me indique la profesora especialista en este tema, en este otro? ¿Es un factor a mirar? Esa es una primera tarea que nos convoca a todos. Y esto funciona así en distintos ámbitos de cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si a mí me dicen, tú puedes recomendar un colega para un trabajo, lo más probable es que yo tenga que hacer un esfuerzo genuino de decir como, ok, yo voy a pensar en todos los que conocía, mujeres y hombres, cuál es el más idóneo para este cargo. Si yo no tengo esa perspectiva, si yo no hago ese ejercicio, lo más probable es que reiteradamente continúe entregando el mismo dato del mismo colega. Vamos a entrar en materia de inmediato. Tenemos muchas preguntas de nuestro público. Marcela, pon atención. Ok. Esta pregunta puede ser para ti. Atención. A ver. Hola, buenas, soy Benjamín Tolosa y tengo una pregunta. Quisiera saber cuándo vamos a tener lista la nueva constitución. ¿Para cuándo Difícil. tendríamos una nueva constitución? Porque Wow. se sabe lo del plebiscito, se sabe lo de octubre. Oye, ¿Y la la- constitución cuándo? Oye, la pregunta es difícil. Esa sí que está compleja. Sí. ¿Quién se atreve? A ver, Bueno, Marcela. la pregunta más difícil. Según como se ha planteado, es básicamente tenemos la primera el plebiscito de apertura que está fijado para abril, no tenemos fecha exacta. No sabemos qué domingo es, pero... Exacto, pero sabemos que es en 5 abril. domingos. ¿eh? Y se entiende que Con la declaración si en el fondo hay Eche medio. si se vota la elección de una asamblea constituyente o convención constituyente, que en realidad es lo mismo, aclarar eso, yo creo que es importante, Esa o la mixta. o la mixta, en octubre, haciendo coincidir con las elecciones de municipales, ahí tendríamos ahí la oportunidad de poder participar y elegir a estos constituyentes. Ya, y perdón, y de octubre, Ahí- de ahí en adelante, ¿qué pasa? Hay un plazo de 9 meses que se tiene contemplado hasta el momento, prorrogable por otros 3 más. Y en el fondo, ahora la comisión técnica tiene que definir cómo va a ser ese proceso, junto también con quienes resulten electos, porque es bastante importante tener claro que tanto la Asamblea Mixta como la Asamblea Constituyente debería fijar también sus propias reglas, no solo que la comisión O sea, uno técnica podría fijara. decir que a más tardar en en octubre del 2021 tendríamos constitución. No, no, ¿Cuándo? no, pero, Sí. pero, no, pero espérate. No, pues ahí están los 12 meses. Pero después tiene que haber un referendo de salida, falta el plebiscito de el salida. referendo de Pues. salida, sí, Pero salida. es que ahí, Andrea, podría pasar algo, porque primero estamos dando por sentado que la gente va a decir mayoritariamente que queremos Sí. constitución nueva. En la primera que tenemos que despejar, que eso era abril. Sí. Después vienen estos 9 meses, los 3 prorrogables, Sí, y después sí, tiene sí. que haber un plebiscito que ratifique Sí, sí, el texto. exacto. ¿Qué pasa si ese plebiscito, por ejemplo, rechaza el texto? A ver, yo quiero retroceder un paso más atrás. Yo creo que, a propósito, solo quiero responderle a Claudia de cómo el tema del feminismo, depende cómo tú mires el feminismo, es muy importante. El feminismo generalmente se ha dividido en 3 oleadas feministas. Hoy en día dicen que estamos en la tercera o la cuarta.
que el feminismo de género, que le llaman. Yo soy más bien, yo adhiero a la primera oleada feminista, que es la feminismo liberal, y que hay algunas feministas, incluso universidades en Estados Unidos, que siguen defendiendo el feminismo liberal, como la gran feminista Christina Hoff Sommers, a quien yo admiro mucho, y esa es mi línea de feminismo. Por eso, desde esa Y óptica... para que los que no la conocen, ¿cuál es la Ya. diferencia entre ambas posiciones? Porque el feminismo liberal lo que quería era que las mujeres tuviéramos los derechos que se nos negaban injustamente y que tenían los hombres, por ejemplo, votar o estudiar la carrera que quisieran. Entonces, después el feminismo de género agrega otras cosas como las cuotas y todo lo demás, que ya hay muchas mujeres, como Christina Hoff Sommers, a quien yo sigo, dicen no. Y yo estoy en esa línea. Eso es lo primero que quiero aclarar. Yo ya la he leído, ojalá algún día la pudiera conocer. Y lo segundo, he leído sus libros. La fan. El Sí, postdoc, soy claro. soy fan. Andrea, el postdoc. Ahí va. El postdoctorado, ahí Además, va. además la encuentro buena, mozísima. Y lo segundo, a ver, yo ayer estuve en el Congreso en la Comisión de Constitución. Ya fui, cuando se empezó a discutir. Esto requiere previamente una reforma a la Constitución, que se requieren los 2/3, que se supone que el viernes de madrugada, la fiesta de los abrazos que tuvieron nuestros parlamentarios, pero cuidado, ¿qué es lo que yo estoy viendo? No estoy viendo a algunos muy felices con el acuerdo, pero además de eso, esto fue un acuerdo de cúpula. Hay que ver qué van a decir las bases después, que tú sabes que la disciplina partidaria, entonces, perdona, hay que tener esta aprobación. Y eso a mí me parece que podría alargar los plazos. Yo ayer estuve en la Constitución y la verdad es que yo lo único que vi fue peros. Oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Y después venía otro, ¿y qué vamos a hacer con este otro? Yo no vi como acuerdo, no quiero decir en nada, pero no es mucho. Tenemos otra pregunta a nuestro público. Bárbara, atención. Este es para ti. Mira, dale. Mi nombre es Luis Leiva. Yo la nueva constitución, ¿quién la va a hacer en primer lugar? ¿Quién la va a redactar primero? Es buena la pregunta. ¿Quién la va a redactar? Buenísima pregunta. Bueno, para eso precisamente es el plebiscito, ¿cierto? Tiene este voto que dice si se quiere o no cambiar la Constitución, un voto un poco, a mi parecer, un poco engañoso, que igual habría que qué? decir. Mira, yo pienso que es un poco engañoso porque piensa tú que la primera pregunta dice, ¿quieres una Constitución? ¿Apruebo o rechazo? Ya Una nueva constitución. ¿Quieres una nueva Constitución? ¿Apruebo o rechazo? Ya que diga apruebo o rechazo, incita un poco a la confusión. Yo he estado yendo a bastantes cabildos. Últimamente nosotros en la Asociación de Abogadas Feministas que yo dirijo estamos haciendo asistencia jurídica gratuita. Vamos a muchas charlas, nos invitan a muchas partes. Y la gente me dice, mira, estoy un poco confundida con esta pregunta. Y la verdad que nos hemos dado cuenta de que efectivamente es así. Pareciera que aprobar o rechazar lo que hay, lo que viene. Y lo que pasa es que las ¿Y otra cosa? personas que han estudiado los plebiscitos siempre dicen que la manera en que tú formulas la pregunta puede determinar mucho el claro. resultado. Claro. ¿Cuál es la Como una pregunta encuesta. entonces más neutra para ti, la que debería ser más limpia de alguna Mira, manera? qué bueno me lo preguntas. Nosotros pensamos que la pregunta debiese ser, ¿usted quiere una nueva Constitución? Sí. No. Ah, ya. Sí, con convención mixta. Sí, con convención constituyente. ¿Por qué? Porque en ese caso la persona que votó que no, después no tiene por qué Derecho incidir en lo que Claro. las personas que claramente votaron que sí, quieren decir cuál es su opinión respecto del mecanismo. Espere, no dos preguntas, sino una con estas Son tres alternativas. una pregunta con Que tres hay diferencia. alternativas. Yo creo que esa es una manera un poco de limpiar también los posibles sesgos que se puedan producir en la segunda pregunta. Una sola, o sea, Ahora, ¿quiere con una ¿quién- constitución? ahora- No, y si es sí con convención mixta claro. o sí con convención constituyente. Ahora, Ya, y el que dice respondiendo- no, chao. No, el hasta que ahí dice no, nomás. no, porque una Claro. pregunta con tres alternativas no Sí, puede responder correcto. más de una Está vez. bien. pues. Ahora, claro, esperemos, por supuesto, nosotros también tenemos una preferencia. La convención constituyente, que es como dice Marcela, lo mismo que una asamblea constituyente, es un mecanismo que está elegido totalmente, 100% por representantes de la población. Y eso es bastante interesante por lo mismo que decía anteriormente. Hoy día la gente ya está cansada de que las cosas se hagan siempre por las mismas personas, que sean siempre los mismos los que decían todo. Y por algo también, ojo, acá no estamos votando para un congreso. Estamos votando para las personas que nos van a representar para construir las reglas de la casa de todos. Por lo tanto, es muy importante quién va a estar ahí. Por eso la pregunta del caballero es crucial. ¿Quién va a redactar ¿Quién? la Y Constitución? me gustó tu punto. Te aseguro que ninguno de los 10 que aparecieron en la portada del Diario Financiero se le habría ocurrido hasta usted. Todo, hombre, pensando dentro de la No, caja. ya hace un chiste. Espere. Tenemos otra pregunta para nuestras abogadas. A ver, a continuación. Atención. ¿Qué requisito necesitamos para participar en la nueva Constitución? ¿Sea que pertenecer a algún partido político o puede participar cualquier ciudadano?
Bueno, ahí hay un tema interesante, Claudia, porque efectivamente estaban ayer hablando que la edad, 18 años, algún tipo de estudio, sí o no, ser chileno, tener residencia en Chile, ser independiente, participar en política. Hay tantas alternativas. ¿Cómo se va a escoger a las personas que van a participar? Bueno, lo cierto es que la información que manejamos ahora está circunscrita al acuerdo y como bien decía Andrea, por ahora tenemos algunas certezas y tenemos incertezas. Entonces, sabemos, por ejemplo, que las personas van a ser elegidas conforme con las reglas que establece la elección de parlamentarios, en un sistema proporcional con el criterio de onda. No sabemos si se les van a aplicar, por ejemplo, las mismas inhabilidades, los mismos requisitos. Cuando tengamos claridad sobre eso, yo encantada le respondo a la pregunta porque... Pero de momento no sabes. De No sabemos. momento tenemos algunas respuestas, no las tenemos todas. Ahora, lo que sí creo que es importante es que más allá de que tengamos o no la respuesta, aquí debemos, y me tomo la pregunta de la respuesta de Bárbara, debemos todos promover responsabilidad. Responsabilidad de quienes participen, responsabilidad de quienes están en los partidos políticos, independientes y partidos políticos. ¿Por qué lo digo? Las reglas que nos demos para esta nueva constitución debieran ser capaces de dotar de un camino claro a nuestro país, no para 5 años, no para 10, para 50. Y como bien decía Bárbara, deben ser nuestra casa común. Entonces, ojalá que las personas que se animen, que participen, tengan ese sentido de responsabilidad, ese sentido de ir a participar, a encontrarse al otro, a superar las diferencias, a tratar de alcanzar acuerdos. Y para eso, yo no digo que es un debate experto, de hecho yo creo que no es un debate experto, pero sí de personas criteriosas, de personas que estén dispuestos a hacer ese tránsito. O sea que antes de ir con la otra pregunta, es interesante ese punto, porque si uno ve los mecanismos de elección de parlamentarios, por ejemplo, con todo el fin del binominal, con los incentivos a la participación de las mujeres, es 40% se exige en las listas, no en el resultado. No en el resultado. Y si tú ves, por ejemplo, de todos los parlamentarios que hay en ejercicio hoy día, solo uno es independiente fuera de pacto. O sea, el peso del partido político es fundamental a la hora de la elegibilidad de quienes van a ser asambleístas. Tenemos otra pregunta, esta es para todas, así que pongan atención y es más, va a ser con presión. Bien, Les vamos a dar 20 segundos para responder a cada uno. Un ¿ok? reality. Así es. Ya. Dale, póngale. Mira, mi nombre es Olga Tejo y mi pregunta es la siguiente. Quiero saber qué cambios vienen en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que aquí no entiende bien de qué se trata. ¿Por qué? Porque hablan y no se explican bien y la gente igual queda en la duda. Eso es lo principal para mí. ¿Qué cambio viene en cuanto a la salud, los medicamentos, en educación, en la AFP y en la jubilación de las personas de la tercera edad? Muy bien, ahí está, clarito, es básicamente las preocupaciones de los chilenos hoy en día, por supuesto. 20 segundos se atreven, ¿o no? ¿Sí? ¿Andrea? Sí, primera pregunta, no lo sabemos porque parece que quieren partir de cero, ¿ya? Y a la segunda pregunta sí le puedo decir a la señora Olga que hay cosas que ella está planteando que son preocupaciones de todos los ciudadanos, no van a ser resueltas por una nueva constitución, probablemente no podrían ser resueltas ni siquiera por problemas legales, porque a veces son problemas malas políticas públicas o derechamente de corrupción, que eso ya es falla humana. Muy bien. Marcela, me siento como llegó tu hora, me encanta. 20 segundos, ¿de acuerdo? Adelante, 20 segundos. Claramente los temas que toca doña Olga son, yo creo que la preocupación de todos los chilenos, o la mayoría por lo menos. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener claro que la nueva constitución, si bien a corto plazo no va a resolver estos tipos de problemas sociales, sino bien tenemos que pensarlo como a un largo plazo y viendo que es importante remover los actuales obstáculos que la constitución tiene, sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales, porque removiendo esos obstáculos pudiésemos hablar de cambios a nivel normativo. Valora, 20 segundos, ¿cuáles son los cambios que vienen para responderle a la persona que tiene esas dudas? Sobre todo decía salud, educación, AFP. Mira, en el último cabildo que fui en Macul, la señora Jimena me dijo que gastaba 1.500.000 pesos en remedios al mes. Que esto la tenía en la absoluta bancarrota. Entonces, ¿qué le digo yo, señora? Por supuesto que hoy día el derecho a la salud no está garantizado. ¿Qué esperamos de una nueva constitución? Que el derecho a la salud esté garantizado, que no sea una opción para elegir entre un sistema privado o un sistema público. Esperamos que el Estado se haga cargo de la salud de todas las personas y especialmente de aquellos que les cuesta mucho más adquirir esos medicamentos. La señora Jimena tiene una enfermedad que es terminal, o sea, no consume esos remedios, la señora ve el peligro de su vida. ¿Cómo hoy día tenemos un sistema
que permite que las personas lleguen a ese extremo de endeudarse para poder vivir. Y eso es una de las injusticias del sistema que hay que corregir. ¿Y estará eso en la nueva Constitución? Porque podría quedar fuera, por ejemplo, de la discusión. Esperemos que no quede fuera. ¿Claudia? Yo creo que tenemos una oportunidad única que es histórica. Esta es la primera vez que nos vamos a convocar como país a definir cuál va a ser el juego de reglas que nos vamos a dar para esta casa común por los próximos 50 años de nuestro país. Partido A, B o Z. No, dije, no sabe qué, voy a cruzar la calle, voy a hablar con mi vecino, con el que no sé tal vez su nombre, me junto en la plaza y empiezo a decir, ¿cómo me imagino yo que se proyecta mi país? Y sabes que es importante que también este debate pareciera que es de expertos, ¿cierto? Acá somos abogados constitucionalistas, hay abogados constitucionalistas del Diario Financiero, pero si tú vas y le preguntas a la gente hoy día que se está movilizando en las calles, o incluso las personas que van a los cabildos autoconvocados, tienen clarísimo qué es lo que quieren y lo que no quieren vivir. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos que esté plasmado en una nueva Constitución. Tenemos la oportunidad histórica de darnos a nosotros mismos las reglas para vivir, el marco jurídico en el cual nosotros queremos establecer nuestros nuevos derechos, los derechos que han estado históricamente desplazados. Queridas abogadas, les queremos agradecer, por supuesto, por haber estado hoy día con nosotros. O sea, es un agrado haberlas conocido, haberlas tenido aquí tan cerca. Muchísimas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Y es muy diferente haber tenido a los otros 10. Pero por supuesto, me imagino. Pero igual lo queremos tener algún día, ¿no? Por supuesto. Pero todavía. Pero todavía. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación.